En el siguiente video se realizará la retroalimentación de la guía número 3 de física, en la cual se trata el tema de propiedades de las ondas. El cuestionario que deben contestar en Classroom contiene 10 preguntas de selección múltiple, las cuales se dividen en 4 grandes áreas: en el área del conocimiento, comprensión, aplicación y análisis. Dentro del conocimiento vamos a tener 2 preguntas, la 5 y la 6, de comprensión, la 3, de aplicación, la 1, la 2, la 4, la 7, la 9, la 10, y de análisis solo una pregunta que va a ser la pregunta número 8. Para contestar la pregunta 5 o 6 es necesario que recuerdes las definiciones vistas en el video de la clase número 3 o tema número 3. Vamos a recordarlas brevemente. La reflexión se produce cuando una onda incide contra un obstáculo y vuelve por el mismo medio. La refracción es el fenómeno de cambio de dirección que se produce cuando una onda incide en la superficie de separación de dos medios. Esto es importante que aprendan a diferenciar estos dos fenómenos, ya que ambos se encuentran con un cambio de medio, pero en uno un rayo logra pasar y en el otro el rayo se devuelve por el mismo lado. Los otros fenómenos que estudiamos son el de difracción e interferencia. En la difracción, recordar que la onda puede rodear o atravesar un obstáculo. Solo lo atraviesa cuando encuentra una abertura más pequeña o de un tamaño similar a su longitud de onda. Y la interferencia es el único fenómeno que ocurre cuando hay más de una onda presente. Existen dos tipos de interferencia, la destructiva y la constructiva. Como su nombre los dice, la constructiva construye. ¿Cuándo ocurre? Cuando se encuentran dos ondas en un mismo punto, se encuentran dos montes o dos valles. En cambio, la destructiva se destruye, se encuentra un monte con un valle, por lo tanto, no hay sumatoria. Para contestar la pregunta número 3 es necesario recordar el fenómeno de reflexión. Tenemos la superficie, una línea imaginaria denominada normal que es perpendicular a la superficie, y tenemos nuestra onda incidente, que es la onda original, y luego de chocar con la superficie aparece una onda reflejada. Recordar que el ángulo incidente se forma entre la onda incidente y la normal, mientras que el ángulo reflejado se forma entre la onda reflejada y la normal. Por ejemplo, un ejemplo: si este ángulo vale 50 grados, mi ángulo incidente es igual a 40 grados, porque esto es perpendicular, por lo tanto vale 90. 90 menos 50 es igual a 40. De esta forma puedo determinar el valor de los ángulos. Para contestar las preguntas 1, 2, 4, 7, 9 y 10 con mayor facilidad, es necesario recordar los 4 fenómenos ondulatorios y sus aplicaciones a situaciones de la vida cotidiana, o los ejemplos que yo misma di en el video anterior. Por ejemplo, la reflexión es cuando una onda se devuelve por el mismo medio. La difracción es importante que reconozcan que puede atravesar pequeñas aberturas o bordear los obstáculos que se le presentan. La interferencia es el único fenómeno que ocurre cuando hay más de una onda. Si tengo solo una onda, no va a ocurrir interferencia. Y la refracción se puede apreciar, como la imagen lo muestra aquí, como un pequeño corte. Para responder la pregunta número 8 es necesario recordar el fenómeno de reflexión y de refracción y de cómo se trazan sus rayos. En ambos casos nos podemos dar cuenta que se llaman, el primer rayo, el original, se llama rayo incidente u onda incidente, que es lo mismo. Luego, en el caso de la reflexión, el rayo se va a llamar reflejado, mientras que en el caso de la refracción, onda refractada, refracción. No olvidar eso, es clave para poder contestar la pregunta número 8. Recordar lo que se les mencionó en el video del tema número 3, que cuando ocurre una refracción, también ocurre una reflexión, en algunos casos más notoria que otros, pero siempre va a ocurrir, como lo vemos en el GIF. Finalmente, me es necesario recordar que para contestar el cuestionario en Classroom necesitan ver el video publicado anteriormente en YouTube en el canal del liceo. No basta con esta retroalimentación, ustedes deben ver ese video y cualquier tipo de pregunta hacerla llegar a la profesora mediante el correo que ya hemos estado utilizando: carla.sbello.fisica1@gmail.com.